Mis padres pagaron mi universidad, y ahora quieren cobrarme la vida. Crecí creyendo que el sacrificio era una forma de amor. Mis padres siempre hablaron de esfuerzo como si fuera un idioma propio. Nada venía gratis, nada se regalaba, nada se hacía sin una expectativa detrás. Desde muy joven entendí que estudiar no era solo una opción, era una obligación moral. No porque me lo impusieran con violencia, sino porque lo envolvían en un discurso imposible de rechazar. Todo lo que hacemos es por tu futuro. Algún día nos lo vas a agradecer. No todos tienen esta oportunidad. Cuando llegó el momento de elegir universidad, no fue una conversación abierta. Fue una dirección clara. Una institución costosa, exigente, prestigiosa. No me preguntaron si me sentía preparado. Me preguntaron si estaba dispuesto a aprovechar el sacrificio. Y yo, con 20 años y muchas ganas de no decepcionar, dije que sí. Durante esos años, el dinero nunca fue un tema directo. No hablábamos de cuotas, ni de montos, ni de deudas. Pero estaba presente en todo lo demás. En cada llamada. En cada recordatorio de lo mucho que se estaban esforzando. En cada frase que empezaba con nosotros hicimos esto por ti. Yo estudiaba mientras trabajaba. Dormía poco. Me exigía más de lo necesario porque sentía que no podía fallar. No solo estaba construyendo mi futuro, estaba justificando una inversión. Cada examen aprobado era una forma silenciosa de decir valió la pena. Cuando me gradué, mis padres lloraron. Me abrazaron. Me dijeron que estaban orgullosos. Pensé que ese era el cierre natural de una etapa. Que lo que seguía era mi vida, mis decisiones, mi camino. Pero nunca hubo un verdadero corte. Incluso cuando empecé a trabajar, seguían hablando de mí como un proyecto en curso. Todavía puedes llegar más lejos. Con lo que ganes después, todo va a ser más fácil para todos. Ese para todos siempre me sonó raro, pero lo dejaba pasar. Con los años, logré algo que me costó mucho, estabilidad. Un sueldo decente. Un trabajo que me gustaba. Un matrimonio reciente con alguien que quería construir una vida conmigo desde cero. Empecé a pensar en planes propios. A hablar de ahorrar, de viajar como pareja, de una casa, de hijos. Y fue ahí cuando el discurso cambió. No de golpe. No de forma agresiva. Fue gradual. Comentarios sueltos. Expectativas envueltas en orgullo. Frases dichas con una sonrisa, pero cargadas de algo que no supe nombrar al principio. Ahora que ya estás bien acomodado. Después de todo lo que hicimos por ti, nos merecemos disfrutar un poco, ¿no crees? No hablaban de ayuda puntual. No hablaban de una emergencia. Hablaban de un estilo de vida. De viajes que siempre quisieron hacer. De cambiar cosas que todavía funcionaban. De vivir mejor. Y cada vez que lo decían, yo sentía la misma presión que había sentido años atrás, solo que ahora no era para estudiar, era para pagar. Nunca dijeron que les debía dinero. Nunca hablaron de cifras. Nunca lo pusieron por escrito. Pero yo lo sentía igual. Empecé a notar que mis decisiones ya no se evaluaban solo por mí, sino por cómo afectaban a ellos. Que mi matrimonio venía acompañado de una expectativa tácita. Ahora que tenía una esposa, ahora que no estaba solo, era el momento de devolver. No en gratitud emocional. En recursos. Y lo más inquietante no fue darme cuenta de eso, sino notar cómo reaccionaban cuando yo dudaba. Cuando no respondía con entusiasmo. Cuando intentaba hablar de límites. Ahí fue cuando entendí que todo lo que había sido presentado como apoyo, como sacrificio, como amor incondicional, también tenía condiciones. Y que cumplirlas podía costarme algo mucho más grande que dinero. Mi propia vida. Actualización 1. El matrimonio llegó en un momento extraño de mi vida, justo cuando sentía que, por primera vez, algo era realmente mío. No fue una boda grande ni ostentosa. Fue sencilla, íntima, pensada más para celebrar que para impresionar. Yo estaba feliz. No por la ceremonia, sino por la sensación de estar empezando algo desde cero con alguien que no me miraba como una inversión, sino como una persona. Mis padres estuvieron presentes. Sonrieron. Abrazaron. Dijeron las palabras correctas. Pero incluso ese día noté algo que no supe interpretar en ese momento. Hablaban más de mi trayectoria que de mi relación. De lo lejos que había llegado. De todo lo que había logrado gracias al apoyo familiar. Yo dejé pasar ese detalle. Durante los primeros meses de matrimonio, la vida fue tranquila. Ajustarnos a vivir juntos, organizar gastos,
aprender a compartir silencios. Empezamos a hablar de ahorrar, de quizá mudarnos a algo más grande en un par de años, de viajar cuando el trabajo lo permitirá. Era una planificación modesta, realista. Nada exagerado. Fue entonces cuando mis padres empezaron a llamar más seguido. Al principio eran conversaciones normales. Preguntas generales. ¿Cómo estaba el trabajo? Si ya nos habíamos acomodado. Si el matrimonio no me estaba distrayendo de mis metas. Comentarios que parecían preocupación, pero que siempre giraban alrededor de lo mismo, mi estabilidad económica. Ahora que ya estás bien, todo es distinto, decía mi madre. Te lo ganaste, agregaba mi padre. No cualquiera llega a donde tú llegaste. Luego empezaron las insinuaciones. Mi madre mencionó que estaban cansados, que ya habían trabajado demasiado, que les gustaría viajar mientras todavía tenían energía. Mi padre habló de cambiar el carro, de mudarse a un lugar mejor, de disfrutar la vida después de tantos sacrificios. No me pidieron nada directamente, pero cada frase venía acompañada de una pausa incómoda, de una mirada expectante, de un silencio que parecía una pregunta no formulada. Una noche, después de una de esas llamadas, mi esposa me miró y me dijo algo que me incomodó más de lo que esperaba. Siento que tus padres hablan como si tú fueras parte de su plan de retiro. Me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque no quería admitir que yo también lo había pensado. Estás exagerando, respondí. Solo están orgullosos. Pero empecé a notar patrones. Si mencionaba que teníamos gastos, cambiaban el tema. Si hablaba de ahorrar, me decían que no fuera tacaño. Si comentaba planes a largo plazo, siempre aparecía la frase: después de todo lo que invertimos en ti. Nunca decían pagar. Nunca decían deuda. Pero esa palabra flotaba en cada conversación. La primera vez que algo se dijo de forma más clara fue en una comida familiar. Mi padre levantó la copa, brindó por mí, por mi carrera, por el éxito que todos esperábamos. Luego, sin cambiar el tono, añadió: ahora te toca a ti cuidarnos un poco. Es lo justo. La mesa se quedó en silencio. Nadie se rió. Nadie corrigió nada. Yo asentí, casi por reflejo. Esa noche no dormí bien. No porque no quisiera ayudarlos. Siempre quise hacerlo. Sino porque entendí algo que me dio miedo. No estaban hablando de apoyo mutuo, estaban hablando de una expectativa fija. De un retorno. De una promesa que yo nunca recordaba haber hecho, pero que, de alguna forma, parecía existir. Cuando intenté hablarlo con mi esposa, fui cuidadoso. Creo que mis padres esperan algo de mí, dije. Más de lo que imaginaba. Ella me escuchó con atención y luego dijo, muy tranquila: ayudar no es el problema. El problema es si esperan que tu vida gire alrededor de eso. No supe qué responderle. Porque, en el fondo, empezaba a sospechar que eso era exactamente lo que esperaban. Y lo que más me inquietó no fue pensar en dinero, sino en algo mucho más difícil de recuperar, la sensación de que, por primera vez, estaba empezando a vivir para mí, y que alguien más ya había decidido que eso no iba a durar. Actualización 2. La conversación no ocurrió de golpe. No hubo una llamada dramática ni una discusión inmediata. Fue más bien una transición incómoda, como cuando alguien deja de tocar una puerta y empieza a empujarla, convencido de que tiene derecho a entrar. Mi padre fue el primero en decirlo sin rodeos. Estuvimos revisando nuestras finanzas, me dijo una tarde. Creemos que ya es momento de que nos ayudes de forma más estable. No preguntó si podía. No preguntó cómo estaba yo. Lo dijo como quien informa una decisión ya tomada. ¿A qué te refieres con más estable? Pregunté. Hubo una pausa breve. Luego empezó a enumerar cosas con una naturalidad que me descolocó. Un viaje que querían hacer desde hace años. Un cambio de carro porque el actual ya no representaba el nivel al que habían llegado. Un apartamento mejor ubicado, más cómodo, acorde a la edad que tenían. No estamos pidiendo lujos, aclaró. Solo disfrutar un poco la vida. Tú entiendes. Yo asentía mientras algo se me cerraba en el pecho. Pero, ustedes tienen pensión, dije con cuidado. Y no están mal económicamente. Eso es para lo básico, intervino mi madre, desde el fondo. No para vivir bien. Ahí entendí que no se trataba de necesidad. Se trataba de expectativas. Intenté ponerlo en términos prácticos. Acabo de casarme, dije. Tenemos gastos. Estamos organizándonos. Mi padre suspiró,
como si yo hubiera dicho algo ingenuo. Precisamente por eso, respondió. Ya estás establecido. Ya no eres un estudiante. Ahora es cuando se devuelve lo que se invirtió en ti. Esa palabra cayó pesada. Invertido. No sacrificio. No apoyo. Inversión. Esa noche, cuando se lo conté a mi esposa, no levantó la voz ni reaccionó con enojo. Me escuchó completamente en silencio, y luego me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta inmediata. ¿Cuánto creen que les debes? No lo sabía. Porque nunca había habido una cifra. Nunca había habido un acuerdo. Nunca había habido una conversación honesta sobre eso. Eso es lo más preocupante, dijo. No hay límite. Los días siguientes fueron incómodos. Mensajes constantes. Llamadas que ya no empezaban con ¿cómo estás?, sino con estuvimos pensando en algo. Comentarios sobre cómo otras personas sí apoyaban a sus padres. Comparaciones disfrazadas de ejemplos. El hijo de Marta les paga los viajes, dijo mi madre una vez. Y no se queja. Él no se casó, respondí sin pensar. El silencio al otro lado fue inmediato. No pongas a tu esposa en el medio, dijo mi padre, con tono frío. Esto es entre tú y nosotros. Esa frase fue una advertencia. Empecé a sentirme atrapado entre dos lealtades. Una que había sido construida con años de esfuerzo, estudio y expectativas ajenas. Y otra que apenas estaba naciendo, frágil, pero honesta. Una noche, mi esposa fue directa. No me preocupa el dinero, me dijo. Me preocupa que te estén reclamando una vida que no les pertenece. No supe cómo responderle sin sentir culpa. Porque una parte de mí todavía pensaba que decir que no era ser desagradecido. Que poner límites era traicionar todo lo que habían hecho por mí. Que, tal vez, esto era el precio real de haber tenido oportunidades que otros no tuvieron. Pero también empecé a notar algo inquietante. Cada vez que intentaba negociar, cada vez que proponía ayudar hasta cierto punto, la respuesta era siempre la misma. Eso no alcanza. Eso no es lo que esperábamos. Creímos que harías más. Nunca era suficiente. Y por primera vez desde que terminé la universidad, sentí algo que no había sentido antes con ellos, miedo. No miedo a perderlos, sino miedo a que, si cedía una vez, nunca podría recuperar mi vida. Todavía no había tomado una decisión. Todavía creía que podía encontrar un punto medio. Pero ya empezaba a entender que, para mis padres, el éxito que tanto celebraban tenía una condición clara. Y yo estaba a punto de descubrir qué pasaba cuando esa condición no se cumplía. Actualización 3. El ultimátum no llegó en forma de amenaza directa. Llegó disfrazado de decepción. Una decepción bien ensayada, silenciosa, pesada. Mi padre me llamó un domingo por la mañana. No había urgencia en su voz, pero sí algo definitivo. Necesitamos hablar en serio, dijo. Ven solo. Cuando llegué, mi madre ya estaba sentada en la mesa. No había café servido. No había charla previa. Supe de inmediato que no era una visita normal. Hemos decidido algo, empezó mi padre. Y queremos que lo sepas antes de que tomemos otras medidas. Otras medidas. No explicó cuáles. No hizo falta. Hemos hablado con gente, continuó. Y todos coinciden en lo mismo. Te equivocaste al pensar que tu responsabilidad terminaba con tu título. Mi madre intervino entonces, con una voz suave, casi dolida. No te criamos para esto, dijo. No para que ahora nos pongas límites. Esa frase me atravesó más que cualquier reproche. No les estoy negando ayuda, respondí. Les dije que puedo apoyar, pero no pagarles una vida que no necesito ni quiero para mí. Mi padre apoyó las manos sobre la mesa. Ese no es el punto, dijo. El punto es que ahora puedes hacerlo. Y si puedes, debes. Ahí estaba. Dicho sin rodeos. No funciona así, contesté. Tengo una vida, tengo un matrimonio, tengo gastos, tengo planes. Mi madre frunció el ceño. Eso es lo que nos preocupa, dijo. Desde que te casaste, todo cambió. No mencionó su nombre, pero no hizo falta. No voy a poner a mi esposa como excusa, respondí. Esta decisión es mía. Mi padre soltó una risa corta, sin humor. Eso es lo que crees. El silencio que siguió fue espeso. Si decides no cumplir con lo que te corresponde, continuó, no esperes que sigamos fingiendo que todo está bien. ¿Qué significa eso? Pregunté. Me miró fijo.
significa que no puedes tenerlo todo. O eres parte de esta familia como debe ser, o haces tu vida aparte. Era una elección forzada. Una que yo no había pedido. ¿Me están pidiendo que elija entre ustedes y mi matrimonio? Pregunté. Mi madre bajó la mirada. Mi padre no. Te estamos pidiendo que recuerdes quién te hizo, dijo. Esa noche volví a casa con una sensación que no supe explicar de inmediato. No era rabia. No era tristeza. Era tropezarme con la verdad de bruces. Por primera vez entendí que todo lo que había vivido, la presión, las expectativas, el orgullo, no era amor incondicional. Era una deuda que ellos mismos habían decidido calcular sin consultarme. Se lo conté todo a mi esposa. No interrumpió. No opinó hasta el final. Entonces no es ayuda, dijo. Es control. Asentí. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. La respuesta me salió sin pensarlo. No voy a pagar por existir. Al día siguiente llamé a mis padres. No para discutir, no para disculparme, no para negociar. Para dejar algo claro. Los quiero, les dije. Pero no voy a financiar una vida que no es mía. Si eso significa que se alejan, lo siento. Pero no voy a sacrificar mi matrimonio ni mi futuro. Hubo silencio. Luego mi madre lloró. Mi padre colgó. Los días siguientes fueron peores de lo que imaginé. Mensajes indirectos. Familiares llamando preocupados. Comentarios sobre cómo yo había cambiado. Sobre cómo el dinero me había corrompido. Intentaron aislarme. Hacerme dudar. Hacerme sentir ingrato. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez, no retrocedí. Porque entendí algo tarde, pero a tiempo. No todo lo que se da a un hijo se hace por amor. Y no toda deuda es real, aunque te la repitan toda la vida. Actualización final. El intento final no fue un grito. Fue un silencio. Durante semanas no recibí llamadas directas de mis padres. En su lugar, llegaron los intermediarios. Tíos que nunca me habían escrito. Primos que apenas veía en Navidad. Viejos amigos de la familia que de pronto querían saber cómo estaba. Todos decían versiones distintas de lo mismo. Tus padres están muy mal. Tu mamá no duerme. Tu papá se siente traicionado. Nunca pensaron que harías algo así. Nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie quiso saber cómo se sentía empezar un matrimonio bajo la sombra de una deuda que nunca acepté. Nadie cuestionó por qué dos personas sanas, con ingresos estables, habían decidido que su hijo debía convertirse en su proveedor de lujo. Un día mi madre finalmente me llamó. Su voz era distinta. No lloraba. No reclamaba. Sonaba, cansada. No era esto lo que esperábamos de ti, dijo. Pensamos que ibas a entender. Respiré hondo. Entendí muchas cosas, respondí. Solo que no como ustedes querían. Nos diste la espalda, dijo. No, corregí. Me paré de frente por primera vez. Hubo un silencio largo. Tu padre dice que ya no sabe quién eres, añadió. Miré a mi esposa, que estaba sentada frente a mí, escuchando sin intervenir. En su mirada no había presión. Solo apoyo. Yo sí sé quién soy, dije. Y eso es suficiente. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después vinieron los gestos finales. Cambios de actitud en reuniones familiares. Invitaciones que dejaron de llegar. Comentarios pasivo-agresivos cuando coincidíamos en algún evento. Miradas que decían nos fallaste sin necesidad de palabras. Y algo más. Empezaron a hablar de mí como si yo fuera otra persona. El que se volvió egoísta. El que se olvidó de sus raíces. El que eligió a su esposa por encima de su sangre. Al principio dolía. Mucho. Después, menos. Luego, dejó de doler. Porque entendía algo que nadie me había dicho nunca. Yo no había sido criado para ser amado, sino para rendir. Mi éxito no era celebrado por quien yo era, sino por lo que prometía devolver. Mi educación no fue solo un regalo, fue una inversión. Y ahora que no aceptaba los términos ocultos, pasé de orgullo familiar a decepción. Con el tiempo, mi vida empezó a sentirse liviana. No fácil, pero tranquila. Construí rutinas sin culpa. Planes sin miedo. Decisiones sin pedir permiso. Mi matrimonio dejó de sentirse amenazado por terceros. Volví a disfrutar cosas simples sin preguntarme si estaba siendo suficiente. Mis padres siguieron con su vida. Viajaron igual.
Compraron igual. Se las arreglaron sin mí. Eso fue lo que terminó de confirmarlo todo. No me necesitaban. Me querían controlado. Hoy no tengo una relación cercana con ellos. Tampoco los odio. Hay una distancia clara, definida, necesaria. No los abandoné. Simplemente dejé de pagar por un amor condicionado. Si algo aprendí de todo esto es que no toda gratitud debe durar toda la vida. Que crecer también implica decepcionar expectativas injustas. Y que formar tu propia familia no es una traición, es una evolución. Yo no les debo mi futuro. Mi futuro es mío. Y por primera vez, no se siente como una deuda. Me despidieron, y mi esposa dejó de verme como su marido. Meses después entendí por qué. Durante años pensé que teníamos una vida normal. No una de esas que se presumen en redes sociales ni una que despierta envidia, pero sí una que parecía suficientemente estable como para no cuestionarla demasiado. Margot y yo llevábamos varios años casados. Nos conocimos cuando ambos estábamos empezando a construir algo propio, carreras en ascenso, expectativas razonables, la idea de que el esfuerzo constante eventualmente daba frutos. No éramos una pareja intensa ni caótica. Éramos funcionales. Compartíamos rutinas, silencios cómodos, planes que siempre se estiraban un poco más de lo previsto, como si el futuro pudiera esperar sin consecuencias. Vivíamos en una casa modesta, en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos se saludan por la mañana y los fines de semana transcurren sin sobresaltos. Yo trabajaba de lunes a viernes, ella también. Las cenas entre semana eran simples, casi automáticas. Los viernes solíamos pedir algo para llevar. Hablábamos de viajes que haríamos cuando todo estuviera más estable, de cambiar el auto algún día, de mudarnos a algo un poco más grande si las cosas seguían avanzando como hasta entonces. Incluso hablábamos de hijos. No como un plan inmediato, pero tampoco como una idea lejana. Estaba ahí, flotando entre conversaciones casuales, comentarios al pasar, promesas dichas sin urgencia. Nada parecía roto. Nada parecía estar a punto de colapsar. Margot era una mujer segura de sí misma, muy respetada en su trabajo. Siempre había admirado su determinación, la manera en que sabía lo que quería y cómo se movía con naturalidad en ambientes profesionales exigentes. Yo también tenía un buen empleo. No éramos ricos, pero vivíamos sin miedo. No contábamos monedas. No discutíamos por dinero. Todo parecía suficientemente equilibrado. Por eso, cuando pienso en ese tiempo, no recuerdo grandes conflictos. Recuerdo estabilidad. Y quizá ese fue el problema, confundí estabilidad con solidez. El día que me despidieron no hubo drama. No hubo gritos ni escenas incómodas. Me llamaron a una sala, me explicaron con palabras educadas que la empresa estaba atravesando una reestructuración, me agradecieron el tiempo, me desearon suerte. Me estrecharon la mano. Todo fue correcto. Demasiado correcto. Volví a casa temprano, con esa sensación extraña de no saber muy bien qué hacer con el resto del día. Como si de pronto el tiempo se hubiera estirado de una forma incómoda. Cuando se lo conté a Margot, me escuchó en silencio. Me abrazó. Me dijo que no me preocupara, que algo iba a salir, que estas cosas pasaban. Quise creerle. El primer mes fue incómodo, pero llevadero. Yo enviaba currículums, ajustaba mi perfil, asistía a entrevistas. Intentaba mantener una rutina para no perderme en la inercia. Margot seguía con su vida normal, con sus horarios, sus reuniones, sus llamadas. Al principio me preguntaba cómo iba todo. Luego esas preguntas se hicieron menos frecuentes. Después desaparecieron. La casa empezó a sentirse distinta. No hostil. No tensa. Fría. Como si algo se hubiera desplazado apenas unos centímetros fuera de lugar, lo suficiente como para notarse, pero no tanto como para señalarlo directamente. La intimidad fue lo primero en cambiar. No de golpe, no con una discusión. Simplemente empezó a desvanecerse. Siempre había una excusa, cansancio, estrés, dolor de cabeza. Yo no insistía. Me decía que era normal, que estaba pasando por un momento difícil, que no debía presionarla. Me convencía de que tenía que ser comprensivo. Después vinieron los comentarios. Te noto apagado. Antes eras más seguro. Esto te está afectando más de lo que debería. No lo decía con rabia. Lo decía como quien hace una observación clínica, casi objetiva. Yo asentía. Me esforzaba más. Salía temprano a buscar trabajo incluso cuando no tenía entrevistas.
Volvía con una sonrisa que no sentía. No quería convertirme en una carga. No quería darle razones para verme distinto. Mientras tanto, Margot empezó a hablar cada vez más de alguien del trabajo. Al principio nunca decía el nombre. Solo comentarios sueltos, lanzados al aire como si no tuvieran peso. Hoy alguien me ayudó con un problema complicado. Hay personas que saben lo que quieren. En mi trabajo al menos la gente no se queda estancada. Yo escuchaba. No quería parecer inseguro. No quería ser ese tipo de hombre. Una tarde volví antes de lo previsto. Margot estaba en otra habitación, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. No susurraba. Tampoco gritaba. Hablaba con una naturalidad que me hizo detenerme sin querer. No escuché toda la conversación. Solo fragmentos. Suficientes. Escuché mi nombre. Escuché risas que ya no eran para mí. Escuché una frase que todavía hoy me cuesta repetir. Y entendí algo que me dejó sin aire. Si no estuviéramos casados, ella ya habría elegido a alguien como él. No entré, no quería interrumpí. Esa noche cenamos juntos como siempre. Hablamos del día. Me preguntó si había tenido suerte con los currículums. Le dije que no, pero que seguía intentando. Asintió, distraída, mirando el teléfono. Fue en ese momento cuando supe que el problema no era solo que me hubieran despedido. El problema era que, mientras yo intentaba no romperme, Margot ya había empezado a reemplazarme. Y yo todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Actualización 1. Después de esa noche, algo cambió en mí. No porque de repente tuviera todas las respuestas, ni porque hubiera tomado una decisión definitiva, sino porque dejé de engañarme con explicaciones cómodas. Hasta entonces me había aferrado a la idea de que todo era consecuencia del despido, de una mala racha, de un periodo transitorio. Pero empecé a observar con más atención. No con celos histéricos, no con paranoia, sino con una lucidez silenciosa que antes no tenía. Margot ya no me miraba cuando hablábamos. Respondía, sí, pero con la atención puesta en otra parte. El teléfono, casi siempre. Si le preguntaba por su día, me daba versiones resumidas, funcionales, como si yo ya no fuera parte real de su mundo. Si yo intentaba hablar del mío, asentía con una paciencia que no era cariño, sino tolerancia. El contacto físico desapareció por completo. Y no hablo solo del sexo. Hablo de los gestos pequeños, esos que no se negocian ni se piden, la mano en la espalda al pasar, el beso automático antes de dormir, la cercanía en el sofá. Todo eso se fue diluyendo sin una conversación clara, sin una razón concreta. Yo intenté no reclamar. Me repetía que no tenía derecho a exigir nada mientras no estuviera aportando como antes. Eso fue lo más peligroso. Empecé a sentir culpa por existir en pausa. Un día, sin darme cuenta, le pedí permiso para algo que antes era natural. Me escuché decir, ¿te molesta si salgo un rato a caminar? Margot levantó la vista, sorprendida. Haz lo que quieras, respondió. No tienes que pedirme permiso. Pero su tono decía otra cosa. Decía, no me importas lo suficiente como para que esto me afecte. Las discusiones empezaron a aparecer, breves pero constantes. Nunca sobre infidelidad. Nunca sobre nosotros de forma directa. Siempre sobre cosas laterales, aparentemente prácticas. Deberías estar haciendo más llamadas. No puedes quedarte tanto tiempo en casa. Esto ya se está alargando demasiado. Yo asentía. Me tragaba el orgullo. Le decía que tenía razón. Cada frase suya se convertía en un recordatorio silencioso de que yo estaba fallando en algo que ni siquiera sabía cuando había dejado de cumplir. Una noche, mientras yo revisaba ofertas de trabajo en la computadora, Margot salió a la terraza para hacer otra llamada. Esta vez no cerró la puerta del todo. No fue descuido. Fue confianza. La confianza de quien ya no teme ser descubierto. No escuché palabras explícitas. No hizo falta. Escuché el tono. La forma en que reía. La manera en que modulaba la voz, más suave, más viva. Esa versión de ella ya no existía conmigo. Mañana hablamos, dijo antes de cortar. No, tranquilo, ya sabes cómo es. ¿Cómo es? Yo. Cuando volvió, me encontró mirando la pantalla apagada. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, respondí. Solo estaba pensando. No mentí. Pensaba en algo que me daba miedo aceptar. Yo ya no era su refugio, ni su apoyo, ni siquiera su pareja emocional. Esa noche soñé que volvía a trabajar,
que entraba a casa con buenas noticias, que Margot me abrazaba como antes. Me desperté con una sensación amarga. No porque fuera imposible, sino porque intuía que, incluso si lo lograba, algo ya estaba roto. Aún así, no me rendí. Seguí buscando trabajo con más disciplina que nunca. Ajusté mi currículum. Practiqué entrevistas. Llamé a contactos que no veía desde hacía años. Mi padre me llamó varias veces. Sabía que algo no estaba bien. Si necesitas volver a casa, aquí estamos, me dijo una noche. No, respondí. Todavía no. No quería huir. Quería demostrarme que no era el hombre débil que Margot empezaba a ver. Fue durante ese proceso que encontré la primera prueba real. No una sospecha. No una intuición. Una certeza. Y cuando la vi, entendí que lo que estaba perdiendo no era solo mi matrimonio. Era mi dignidad, si seguía callando. Actualización 2. No fue una búsqueda activa. No tomé su teléfono. No revisé mensajes a escondidas. La verdad me encontró sola, sin dramatismo, como suelen hacerlo las cosas que realmente duelen. Esa tarde había salido a comprar algo para la cena. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Pensé que Margot aún no había llegado, pero su bolso estaba en la entrada y el abrigo colgado en su lugar habitual. Dejé las llaves y caminé hacia la cocina. Fue entonces cuando escuché su voz desde el dormitorio. No hablaba por teléfono. Hablaba por videollamada. Me detuve sin pensarlo. No por desconfianza, sino por inercia. Estaba diciendo mi nombre. No es que no lo quiera, decía. Es solo que ya no puedo verlo de la misma manera. Hubo una risa del otro lado. Masculina. Cercana. Entiéndeme, continuó. Yo no me casé para esto. Si no estuviéramos casados, hace meses que habría terminado todo. Sentí un frío seco en el pecho. No entré. No hice ruido. Me apoyé contra la pared como si necesitara sostenerme físicamente para no caer. A veces pienso que me equivoqué, añadió. Que me conformé. El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Porque en ese silencio estaba la validación del otro. El acuerdo implícito. La complicidad. Tú sí sabes lo que quieres, dijo Margot. Eres distinto. Distinto. Eso fue lo que me destruyó. No hablaba de una fantasía ni de un escenario hipotético. No hablaba de un qué pasaría si. Hablaba de una comparación real, presente, con alguien de su trabajo. Alguien con quien compartía risas, admiración y una intimidad emocional que ya no existía conmigo, mientras yo compartía la incertidumbre y la culpa. Cuando colgó, respiré hondo y entré a la cocina haciendo ruido a propósito. Abrí la nevera. Moví cosas y fingí normalidad, aún no quería enfrentarla. Margot apareció segundos después. Su expresión cambió apenas me vio, pero se recompuso rápido. Pensé que no habías vuelto todavía, dijo. Me retrasé un poco, respondí. No preguntó nada más. No porque no quisiera saber, sino porque asumió que yo no había escuchado. Esa noche no dormí. No me quebré de inmediato. Lo que sentí fue algo más peligroso, claridad. Empecé a unir piezas que antes había evitado mirar juntas. Las conversaciones constantes sobre alguien del trabajo. Las comparaciones veladas. La forma en que su mirada se iluminaba cuando hablaba de proyectos en los que yo no existía. El desprecio sutil con el que se refería a mi situación laboral, como si fuera una fase incómoda que debía superarse rápido para que todo volviera a la normalidad. No era solo falta de deseo. Era reemplazo emocional en tiempo real. A la mañana siguiente, mientras Margot se preparaba para salir, me dijo. Hoy voy a llegar tarde. Tenemos algo pendiente en la oficina. Asentí. Está bien. Cuando cerró la puerta, me senté en el sofá y me quedé mirando al frente durante varios minutos. No estaba pensando en cómo confrontarla. Estaba pensando en cómo salir de ahí con algo intacto. Ese mismo día recibí una llamada. Una empresa con la que había entrevistado semanas antes quería avanzar. No era el puesto ideal, pero era trabajo. Estabilidad. Aire. Acepté sin dudar. No se lo dije de inmediato. Por primera vez en meses, decidí guardar algo para mí. Durante las semanas siguientes confirmé lo que ya sabía. No con espionaje enfermizo, sino con hechos que se ofrecían solos, mensajes que aparecían en la pantalla bloqueada, cambios de humor cuando hablaba de él, silencios que ya no intentaba disimular. Y algo más, él no era solo un compañero. Era su jefe.
casado, con una posición clara dentro de la empresa. Ahí entendí que no solo me estaban traicionando, estaban jugando con fuego, y conmigo como daño colateral. No sentí ganas de vengarme aún. Sentí algo más frío, más estable, control, porque mientras Margot creía que yo seguía siendo el hombre derrotado, sin rumbo y agradecido por migajas, yo estaba recuperando algo esencial, mi capacidad de elegir. Y cuando llegó el momento de hablar, no lo hice desde la rabia. Lo hice desde un lugar que ella no estaba preparada para enfrentar. Actualización 3. No le conté de inmediato que había conseguido trabajo. No fue una estrategia calculada ni un intento de manipular la situación. Fue algo más simple y, al mismo tiempo, más revelador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo me pertenecía solo a mí. Un espacio pequeño, pero propio. Un lugar donde no tenía que justificarme, defenderme ni demostrar que todavía merecía estar ahí. Durante años habíamos compartido todo. Decisiones, planes, preocupaciones, incluso miedos que no siempre sabíamos cómo nombrar. Ahora entendía que esa transparencia solo había funcionado mientras yo cumplía un rol específico. En el momento en que dejé de encajar en ese papel, dejó de ser valorada. Las primeras semanas en el nuevo empleo fueron duras, pero distintas. Me levantaba temprano. Volvía cansado. Aprendía procesos nuevos. Cometía errores. Pero había algo que no sentía desde hacía meses: propósito. Nadie me miraba como una carga. Nadie me hablaba con condescendencia. Yo era útil otra vez, y esa sensación empezó a devolverme una seguridad que no dependía de la mirada de Margot. Ella lo notó. No porque yo se lo dijera, sino porque algo en mí había cambiado. Ya no preguntaba a qué hora iba a volver. Ya no pedía explicaciones cuando llegaba tarde. Ya no intentaba iniciar conversaciones incómodas para salvar algo que solo yo estaba sosteniendo. Te noto distinto, me dijo una noche. ¿Pasa algo? La miré con calma. No. Estoy bien. No insistió, pero su incomodidad fue evidente. Había perdido algo que no sabía que estaba usando, mi necesidad de aprobación. A partir de ahí empezó a mostrarse más cariñosa. No de una forma natural, sino estratégica. Gestos pequeños, calculados. Comentarios sobre volver a intentar. Frases suaves que no venían acompañadas de cambios reales, solo de palabras bien colocadas. Una noche, mientras cenábamos, mencionó a su jefe. Está pasando por un momento complicado, dijo. Mucha presión en la empresa. Asentí. Me imagino. Me observó con atención, como esperando una reacción. Algún signo de celos, incomodidad o interés. No la hubo. A veces siento que no te importa nada de lo que cuento, añadió. La dejé terminar de hablar antes de responder. Me importa lo que es mío. El silencio que siguió fue espeso. No porque la frase fuera dura, sino porque era honesta. Por primera vez, no estaba compitiendo por atención ni pidiendo un lugar que ya no me daban. A los pocos días confirmé lo que ya sabía. No por una confesión directa, sino por un error. Margot dejó su laptop abierta en casa. No la revisé. No busqué nada. Pero cuando una notificación apareció en la pantalla con su nombre y el de él, no hizo falta leer demasiado. No era solo una relación emocional. No era solo confusión. Era una relación activa, sostenida y consciente. Y algo más, hablaban de mí. De cómo no me recuperaba. De cómo ya no era el mismo. De cómo ella merecía algo mejor. No sentí rabia. Sentí alivio. Porque toda duda terminó ahí. Esa misma semana hablé con mi padre. No para pedirle que me rescatara, sino para decirle la verdad. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que no voy a olvidar. No vuelvas a casa si no es porque tú lo eliges. Pero tampoco te quedes donde ya no te respetan. No necesitaba volver. Ya estaba de pie. Contacté a un abogado. No para atacar, sino para entender mis opciones. Le conté todo, el despido, el deterioro del matrimonio, la relación entre Margot y su jefe. Su reacción fue inmediata. Esto no es solo una infidelidad, me dijo. Hay un conflicto de intereses claro. Y consecuencias reales. Ahí entendí que la venganza no iba a ser gritar, ni exponer, ni humillar. Iba a ser ordenada. Legal. Irreversible. Esa noche, cuando Margot llegó tarde otra vez, me encontró empacando algunas cosas. ¿Qué haces?
Preguntó, alarmada. Preparándome, respondí. Para el siguiente paso. ¿De qué estás hablando? La miré por primera vez sin amor, sin enojo, sin esperanza. De dejar de fingir. Cerré la maleta. Sé todo lo que necesito saber. Le dije. Su rostro cambió. Y por primera vez desde que me quedé sin trabajo, la vi asustada. Y entendí algo con absoluta claridad. Margot había confundido mi silencio con debilidad. Mi paciencia con dependencia. Mi dolor con resignación. Pero yo ya no estaba en ese lugar. Y lo que venía después, no lo iba a poder controlar. Actualización final. No hubo una escena explosiva esa noche. Margot no me siguió por la casa. No levantó la voz. No me pidió explicaciones. Se quedó de pie, inmóvil, mirándome como si acabara de darse cuenta de que la versión de mí que había estado usando durante meses ya no existía. ¿Vas a irte?, preguntó al fin, con la voz más baja de lo que esperaba. No esta noche, respondí. Pero sí de este matrimonio. No adorné la frase. No la suavicé. No la convertí en una discusión. La dejé ahí, exacta, porque por primera vez no necesitaba convencer a nadie de nada. Esto es por mi trabajo, ¿verdad?, dijo. Desde que te despidieron todo cambió. Negué con la cabeza. No. Esto empezó cuando dejaste de verme como tu pareja y empezaste a hablar de mí como si fuera un problema. Intentó responder, pero no encontró el tono correcto. No había enojo en mí. Eso fue lo que más la descolocó. Ya no estaba discutiendo para salvar algo. Estaba hablando para cerrarlo. Durante los días siguientes convivimos como extraños educados. Margot oscilaba entre dos actitudes opuestas, una cercanía forzada, casi ansiosa, y un silencio defensivo. A ratos quería arreglarlo todo. A ratos actuaba como si yo fuera el responsable de su incomodidad, como si mi calma fuera una provocación. Yo seguía con mi rutina. Seguía trabajando. Seguía saliendo. Ya no le rendía cuentas. Una tarde me preguntó directamente, ¿estás hablando con un abogado? No mentí. Sí. Su expresión se tensó. ¿Por qué tan extremo? La miré con tranquilidad. Porque llevas meses tomando decisiones que afectan nuestra vida sin consultarme. Yo solo estoy haciendo lo mismo, pero con honestidad. No volvió a tocar el tema. 2 semanas después, todo se cayó sin que yo levantara un dedo. Recibió una llamada del área legal de su empresa. Yo estaba en casa. No sabía que la escuchaba. Caminaba de un lado a otro, repitiendo frases cortas, nerviosas. No, no es lo que parece. Sí, claro que entiendo. ¿Una investigación interna? Cuando colgó, me miró como si yo hubiera provocado un terremoto. ¿Hiciste algo?, preguntó, casi acusándome. No, respondí. Yo solo conté la verdad cuando me preguntaron. Eso fue todo. El abogado había presentado la información de forma limpia. Fechas, jerarquías, contexto. No como una venganza personal, sino como lo que era, una relación inapropiada entre una empleada y su superior directo, ambos casados, con implicaciones laborales claras. Yo no pedí castigos. No exigí despidos. No amenacé a nadie. El sistema hizo lo suyo. Días después, su jefe fue suspendido. Luego despedido. Margot quedó bajo revisión. El ambiente laboral se volvió irrespirable. Las miradas cambiaron. Los silencios se cargaron de significado. Lo que había sido excitante en secreto se convirtió en un problema público. Una noche volvió a casa llorando. Me arruinaste, dijo, sin mirarme. Respiré hondo antes de responder. No, dije finalmente. Yo solo dejé de protegerte de tus propias decisiones. Se sentó en el sofá, derrotada. Yo pensé que era algo pasajero, que tú ibas a recuperarte, que todo volvería a ser como antes. Ahí entendí todo. No había sido amor. Había sido conveniencia. Cuando las cosas se pusieron difíciles, buscó validación afuera. Cuando yo me levanté, ya no encajaba en la historia que se había contado. El divorcio fue rápido, ordenado, sin escenas públicas. Cada uno con su abogado. Cada uno defendiendo lo suyo. No intentó quedarse con nada que no le correspondiera. Tampoco yo. El día que firmamos los papeles, fue el mismo día que ambos nos fuimos de la casa que compartimos. Me miró como si estuviera frente a un desconocido. Nunca pensé que ibas a reaccionar así, dijo.
Yo tampoco, respondí. Pero perderlo todo me obligó a encontrarme. Me fui sin rencor. Sin necesidad de cerrar nada más. Meses después supe que Margot cambió de empresa. Que su jefe se mudó de ciudad. Que la relación no sobrevivió al escándalo ni a la presión. Yo seguí con mi vida. No fue un final feliz de película. Fue algo mejor. Fue un final honesto. Aprendí que el amor que solo se sostiene cuando todo va bien no es amor, es comodidad. Que quien te desprecia en tus peores días no merece estar en tus mejores versiones. Y que reconstruirse no es volver a ser quien eras. Es convertirte en alguien que ya no acepta menos. Hoy trabajo. Duermo en paz. Y cuando miro atrás, no siento odio. Siento gratitud. Porque perderlo todo fue lo único que me permitió ganarme a mí mismo. Perdí mi trabajo y a mí, casi algo, al mismo tiempo, y después entendí que me soltaron a propósito. Mi vida no era perfecta, pero era estable. Y en ese momento, para mí, eso era suficiente. Trabajaba en una empresa mediana, de esas donde todos se conocen, donde los pasillos tienen nombres repetidos y la gente te saluda aunque no seas su mejor amigo. No era un trabajo de ensueño, pero pagaba mis cuentas, me daba rutina y una tranquilidad que yo había aprendido a valorar con los años. Tenía mi escritorio, mis tareas, mis fechas límite, y esa sensación de que, aunque el mundo estuviera caótico afuera, yo estaba avanzando. Y dentro de ese equilibrio existía él. No éramos novios. No éramos pareja. No teníamos una etiqueta oficial que me permitiera decir, este es mi lugar. Pero tampoco éramos solo amigos. Éramos ese tipo de vínculo que se construye con tiempo, con confianza, y con demasiadas cosas compartidas como para fingir que era casual. Almuerzos que se alargaban más de lo necesario. Mensajes fuera del horario laboral. Chistes internos. Silencios cómodos. Una conexión que no se sentía ligera, se sentía íntima. Y sí, a veces dormíamos juntos. No era algo constante ni una relación de película, pero pasaba. Había noches en las que una conversación terminaba en su apartamento, o en el mío, con el mismo patrón de siempre, quédate un rato, no quiero estar sola hoy, solo ven. Y al día siguiente volvíamos al trabajo como si nada. Como si esa cercanía se pudiera guardar en un cajón y sacarla solo cuando nadie miraba. Nunca me prometió nada formal. Y yo tampoco se lo exigí. Porque, si soy honesta, una parte de mí disfrutaba esa ilusión de estar cerca de algo real sin tener que arriesgarlo todo con una definición. Era cómodo. Era cálido. Era seguro, hasta que dejó de serlo. Con el tiempo, él se convirtió en mi punto de apoyo en el trabajo. Si yo tenía un mal día, era él a quien miraba primero. Si algo se sentía raro en una reunión, lo buscaba con los ojos. Y cuando yo dudaba de mí misma, él tenía esa forma tranquila de hablar que me desarmaba. Confía en mí, me dijo una vez, casi sin pensarlo. Yo estoy aquí. Y yo le creí. Eso es lo que más rabia me da ahora. Porque cuando las cosas empezaron a torcerse, no fue con un golpe. Fue con detalles. Con pequeños cambios que no podía señalar sin parecer paranoica. Un saludo que ya no era igual. Compañeros que bajaban la voz cuando yo entraba. Un supervisor que antes era amable y ahora parecía incómodo conmigo. Comentarios sueltos. Bromas que sonaban como indirectas. Miradas raras que se quedaban demasiado tiempo y luego se iban demasiado rápido. Yo notaba todo. Pero no entendía nada. Y cuando se lo mencionaba a él, él hacía lo mismo de siempre. Minimizaba. Estás cansada, eso es todo. No te lo tomes personal. No es para tanto. Como si mi intuición fuera un capricho. Como si el problema no fuera lo que estaba pasando, sino que yo lo estuviera notando. Todavía no sabía lo que venía. Todavía no sospechaba que mi estabilidad iba a durar semanas. Que mi trabajo iba a empezar a tambalearse sin explicación clara. Que ese vínculo, sin nombre, con él iba a enfriarse de forma lenta, cobarde, calculada. Y lo peor es que, cuando finalmente todo explotó, no solo me quedé sin empleo. Me quedé sin nadie. Como si, de repente, yo fuera un error que todos necesitaban borrar. Actualización 1.
Al principio pensé que estaba exagerando. Que era una racha rara. Un mal mes. Que no todos los cambios tienen una explicación concreta y que a veces el cuerpo detecta cosas antes que la razón. Me repetía eso cada mañana mientras entraba al edificio con el mismo café de siempre, intentando convencerme de que nada había cambiado realmente. Pero había cambiado. La primera señal clara fue el silencio. Antes, cuando llegaba, había saludos. Comentarios sueltos. Algún chiste sobre el clima, el tráfico o el proyecto en el que estábamos metidos. De pronto, empecé a notar que esas conversaciones se cortaban cuando yo aparecía. No de forma dramática. No con miradas evidentes. Simplemente, se apagaban. Entraba a la sala de descanso y alguien miraba el celular. Me sentaba en una mesa y la charla se volvía técnica, impersonal. Preguntaba algo y las respuestas eran correctas, pero secas. Como si yo hubiera pasado de ser parte del grupo a convertirme en algo incómodo. Lo comenté con él una tarde, casi en broma, para no sonar paranoica. ¿No sientes raro el ambiente? Le pregunté mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Se encogió de hombros. La gente anda estresada, dijo. No te lo tomes personal. Lo dijo sin mirarme. Ese detalle me quedó dando vueltas. Empezaron las reuniones donde yo ya no hablaba. No porque no tuviera ideas, sino porque cada vez que lo hacía, alguien me interrumpía. O tomaban mi comentario y lo reformulaban como si hubiera salido de otra persona. A veces, minutos después, alguien decía exactamente lo mismo, y recibía aprobación. Yo me quedaba callada, observando. En una de esas reuniones, el jefe hizo una pausa incómoda después de que hablé. Miró sus notas, carraspeó y dijo. Luego vemos ese punto. Nunca lo volvimos a ver. Salí de ahí con una sensación difícil de explicar. No era enojo. Era algo más frío. La intuición de que yo ya no estaba jugando el mismo juego que los demás, aunque nadie me hubiera cambiado las reglas de forma explícita. Con él, también empezaron los cambios. Antes me escribía durante el día. Mensajes cortos. Memes. ¿Cómo vas? ¿Almorzamos? De pronto, los mensajes tardaban horas. Las respuestas eran correctas, educadas, pero sin calidez. Yo no reclamaba. No preguntaba. Me decía que estaba ocupada, que él también, que no tenía sentido exigir nada cuando nunca habíamos puesto un nombre a lo nuestro. Pero el cuerpo sabe cuando algo se enfría. La última vez que dormimos juntos fue extrañamente silenciosa. No hubo charla larga, ni risas, ni esa cercanía que antes nos hacía quedarnos despiertos más de la cuenta. Fue automático. Distante. Al día siguiente, se levantó rápido. Tengo una reunión temprano, dijo, mientras se vestía. No me miró al decirlo. En la oficina, la incomodidad ya no era sutil. Una compañera con la que solía hablar seguido empezó a evitarme descaradamente. Cuando le pregunté algo puntual sobre un informe, me respondió sin levantar la vista. Pregúntale a tu supervisor. Nunca antes había hecho eso. Una semana después, me llamaron a una reunión de seguimiento. Nada formal, según el correo. Nada grave. Entré a la sala con una libreta en la mano y una sensación pesada en el estómago. Estaban el jefe, alguien de recursos humanos, y él. No me avisó. No me escribió. Ni me miró cuando entré. La conversación fue confusa. Palabras como ajuste, malentendidos, dinámicas internas. Nadie acusaba nada concreto, pero todo sonaba a reproche velado. A algo que yo debía entender sin que me lo dijeran. Cuando intenté defenderme, noté algo peor que la crítica, indiferencia. Hablé. Argumenté. Expliqué. Y sentí que ya no importaba. Al salir, lo alcancé en el pasillo. ¿Por qué no me dijiste que estarías ahí? Pregunté en voz baja. Me miró con cansancio. No con culpa. No quería empeorar las cosas. Esa frase me dejó helada. ¿Empeorar qué? Pregunté.
No respondió. Dijo que tenía que irse y se fue sin despedirse. Esa tarde, nadie me escribió. Nadie me explicó nada. Yo me quedé sentada frente a la pantalla, intentando trabajar como si mi mundo no se estuviera cerrando en silencio. Y por primera vez, una idea que hasta entonces había evitado empezó a tomar forma clara en mi cabeza. No solo me estaban apartando del trabajo. Él también se estaba apartando de mí. Y ambas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo, como si no fuera una coincidencia. Actualización 2. El correo llegó un martes por la mañana. No tenía asunto alarmante. No había mayúsculas ni palabras urgentes. Solo una invitación a conversar con recursos humanos. 10 minutos. Sala pequeña. Agenda abierta. Yo ya sabía. No porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque el cuerpo reconoce el momento exacto en el que algo termina antes de que lo confirmen en voz alta. Me puse el saco igual. Me até el cabello. Caminé por el pasillo intentando no mirar a nadie. En la sala, estaban las mismas caras. El mismo tono neutro. Las mismas frases cuidadosamente vacías. No es un despido personal. Es una reestructuración. No tiene que ver con tu desempeño directamente. Todo eso dicho mientras evitaban mirarme a los ojos. Cuando pregunté qué había pasado exactamente, las respuestas fueron circulares. Problemas de dinámica. Percepción del equipo. Situaciones incómodas que preferían cortar de raíz. ¿Qué situaciones? Pregunté. Silencio. No vamos a entrar en detalles, dijo la mujer de recursos humanos. Creemos que es lo mejor para todos. Ahí entendí algo devastador, ya no importaba la verdad. Ya habían elegido una versión cómoda. Y yo no estaba incluida en ella. Firmé los papeles con una calma que no sentía. Recogí mis cosas sin despedirme de nadie. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó nada. El edificio seguía funcionando como si yo nunca hubiera estado ahí. Cuando salí, el aire me golpeó fuerte. No lloré. Caminé. Lo llamé a él. No respondió. Le escribí un mensaje corto. Neutral. Digno. Ya pasó. Me despidieron. Visto. Pasaron 20 minutos. Luego 40. Luego 1 hora. Finalmente respondió. Lo siento. De verdad. No es justo. Nada más. No una llamada. No un, ¿estás bien? No un, ¿nos vemos? Solo eso. Nos vimos 2 días después. No porque él lo propusiera, sino porque yo insistí. Necesitaba entender si estaba sola de verdad o solo me sentía así. Nos sentamos frente a frente. Él evitaba el contacto visual. Yo hablaba despacio, midiendo cada palabra para no romperme. Me quedé sin trabajo, dije. Y siento que también me estoy quedando sin ti. Suspiró. Largo. Incómodo. No sé cómo ayudarte, respondió. Todo esto se volvió muy complicado. Esa frase fue peor que cualquier insulto. ¿Complicado para quién? Pregunté. No respondió de inmediato. No quiero problemas, dijo al final. Ya tuve suficientes en el trabajo. Ahí entendí. Yo ya era el problema. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque estar conmigo implicaba incomodidad. Explicaciones. Tomar partido. Y él no estaba dispuesto a eso. Después de ese día, las llamadas se espaciaron. Los mensajes se volvieron respuestas cortas. Frías. Funcionales. Yo intentaba mantener la dignidad. No reclamar. No exigir. No mendigar atención. Me repetía que nadie le debía nada a nadie. Que no habíamos prometido exclusividad. Que lo nuestro no tenía nombre. Pero el cuerpo no entiende de acuerdos implícitos cuando el abandono es claro. Un día dejé de escribir primero. No volvió a escribir.
Pasaron semanas. Luego un mes. Yo estaba buscando trabajo, ajustando gastos, tratando de no caer en el miedo. Había días en los que no salía de la cama hasta el mediodía. Otros en los que enviaba currículums con una fuerza que no sabía de dónde sacaba. Él no estaba en ninguno. La última vez que hablamos fue casi accidental. Le escribí porque necesitaba un documento que había quedado en su correo del trabajo. Respondió horas después. Ah, sí. Te lo mando. Lo mandó. Sin saludo. Sin despedida. Ahí terminó todo. No con una discusión. No con una ruptura clara. Sino con un silencio cómodo para él y devastador para mí. Me quedé sin trabajo, sin ingresos estables, sin el vínculo que creí que me sostendría cuando todo se caía. Y lo peor no fue la pérdida. Fue entender que, cuando las cosas se pusieron difíciles, él eligió la salida más fácil, desaparecer. Lo que no sabía entonces, y lo que cambiaría todo, era que esa historia no se había cerrado ahí. Porque meses después, cuando ya estaba intentando reconstruirme, alguien iba a decirme una frase que lo explicaría todo. Lo que te hicieron no fue un error. Fue una decisión. Y esa decisión tenía nombres. Actualización final. La frase llegó una tarde cualquiera. No fue en una reunión formal. No fue en una confesión dramática. Fue en una cafetería. Yo ya tenía otro trabajo. Más pequeño. Menos salario. Más humilde. Pero mío. Había pasado meses reconstruyéndome sin él, sin la empresa, sin ese edificio que ahora solo era un recuerdo incómodo. Había empezado a dormir mejor. A respirar mejor. Y entonces me encontré con Clara. Clara era una excompañera y ella seguía trabajando ahí. Nos saludamos con esa mezcla de cordialidad y curiosidad que existe cuando alguien sabe algo que tú no. Hablamos de cosas superficiales primero. El clima. El tráfico. Las típicas frases de, ¿cómo has estado? Y entonces lo dijo. Sin maldad. Sin dramatismo. Lo tuyo fue feo, dijo, removiendo el café. Pero supongo que ya sabes por qué pasó. Sentí el estómago apretarse. No, respondí. Me miró como si estuviera midiendo cuánto debía contar. Él necesitaba despejar el camino. No entendí. ¿Despejar qué camino? Suspiró. Estaba intentando algo con Laura. Laura. La gerente regional. La mujer que estaba en todas las reuniones importantes. La que decidió la reestructuración. Clara siguió hablando, pero yo ya estaba reconstruyendo todo en mi cabeza. Los silencios. Las miradas. La reunión en la que él no me miró. El lenguaje vago. Las dinámicas incómodas. Se empezó a comentar que ustedes estaban involucrados, dijo ella. Y eso no ayudaba a su imagen. Su imagen. Yo era el riesgo. Yo era la mancha. Yo era el obstáculo. Y la empresa eligió la versión limpia, eliminar el ruido. Fue más fácil soltarte a ti, añadió Clara en voz baja. Él no iba a perder su proyección por algo que ni siquiera era oficial. No recuerdo cómo terminó la conversación. Solo recuerdo salir de ahí con una claridad que dolía más que el despido, me sentía indignada. No fue una reestructuración. No fue un malentendido. No fue percepción del equipo. Fue cálculo. Yo era prescindible. Él no, ni su nueva pareja. Y alguien decidió que el camino hacia arriba necesitaba quedar despejado. Lo más irónico. Semanas después, vi una publicación en LinkedIn. Él aparecía en una foto corporativa. Sonriendo. Ascendido. Nuevo director de operaciones. Laura comentando con un emoji de aplausos. No sentí rabia. Sentí algo más frío. Entendí que nunca se trató de amor, ni de confusión, ni de inmadurez emocional. Se trató de ambición. Y en su estrategia, yo era una variable incómoda. El verdadero giro.
Meses después, otra noticia llegó. Laura dejó la empresa. Rumores de conflicto interno. Decisiones cuestionables. Un ascenso demasiado rápido. ¿Y él? No fue promovido otra vez. Se quedó exactamente donde estaba. Porque el tipo de persona que despeja el camino eliminando a otros. Eventualmente se queda solo en el pasillo. ¿Y yo? Yo reconstruí mi carrera sin atajos. Sin proteger la imagen de nadie. Sin convertirme en daño colateral. Aprendí algo que me habría gustado entender antes. Cuando alguien minimiza tu intuición, no es porque estés exagerando. Es porque le conviene que dudes. Perdí mi trabajo. Perdí casi algo. Pero no me soltaron por error. Me soltaron porque era más fácil sacrificarme a mí que confrontar lo que él estaba haciendo. Y hoy, si algo agradezco, es haber salido antes de convertirme en alguien que negocia su dignidad por migajas de afecto. Al final, no me despidieron por incompetente. Me despidieron porque alguien quería subir. Y necesitaba que yo desapareciera sin hacer ruido. Lo único que no calcularon es que yo iba a entenderlo todo. Y una vez que entiendes, ya no duele igual. Duele diferente. Pero no te destruye.